comunicación genera conflictos con tus copropietarios, malos entendidos y tensión en tu comunidad? ¿Los copropietarios reclaman un mejor servicio al cliente? Tenemos la solución. Properix. Con nuestro sistema, la relación con los vecinos ya no será un problema. Podrás compartir la cuenta de cobro de forma digital. Con un solo clic, podrás enviarla rápidamente a todos los copropietarios que la soliciten. Tendrás el estado de cuenta online y actualizado. Cada vez que aceptes los pagos de los copropietarios, verás cómo se refleja automáticamente en el sistema. Podrás gestionar todos los PQRs en un único canal, enviar comunicados masivos a los copropietarios y crear votaciones online para fomentar la participación de la comunidad. Mejorarás la comunicación, reducirás errores y podrás llevar tu administración a todos lados. En menos de 48 horas puedes estar operando con Properix. Nuestro equipo de soporte se encarga de la migración y lo acompañará durante la adopción del sistema para que pueda hacer su cambio de forma rápida y simple. Somos Properix, el sistema que integra toda la gestión de administradores, contadores y residentes. Permite ahorrar recursos agilizando la contabilidad, citofonía virtual, reserva de zonas comunes y comunicación. Somos la solución definitiva para las copropiedades. ¿Cuántas horas demanda una asamblea? Properix presenta su nueva plataforma de asambleas efectivas, con la que podrás garantizar más participación y transparencia en los resultados en menos tiempo. Con asambleas efectivas, puedes generar la orden del día y convocar desde una sola pantalla a todo tipo de asambleas, presenciales, virtuales o mixtas. Enviar invitaciones, recordatorios y confirmar asistencias. Realizar todo tipo de votaciones desde la app, con votos ponderados por coeficientes. Y resultados disponibles al instante en reportes automáticos. Comienza hoy. Properix, la app de tu conjunto residencial. La comunicación genera conflictos con tus copropietarios, malos entendidos y tensión en tu comunidad. Los copropietarios reclaman un Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por conectarse hoy, por llegar puntuales. Me presento, mi nombre es Wendy Fraile, soy coordinadora de eventos aquí en Properix. Les doy la bienvenida a a este espacio pensado para la comunidad de administradores, consejos y equipos de apoyo a toda la propiedad horizontal.
Les comento que este encuentro va a quedar grabado para luego compartírselos y lo puedan repasar. Igual, como siempre, les recomiendo quedarse hasta el final para aprovechar toda la dinámica del encuentro, poder hacer todas las consultas que deseen. Y porque justamente el tema que veremos hoy genera muchas consultas, que es la reforma laboral y su impacto en la PH. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña como orador Ramiro Serrano Serrano, abogado especialista en la PH, conferencista internacional, referente de resolución de conflictos y gestión de asambleas en consorcio, entre otras que después nos va a contar. Ramiro hoy nos va a ayudar a entender qué cambia con la reforma laboral, cómo impacta en la convivencia, en la administración y por qué el reglamento interno es clave para anticipar y gestionar estos escenarios. Antes de comenzar, les queremos comentar qué es Properix y para eso nos acompaña Daniel Laverde, gerente comercial aquí en Properix. Daniel es profesional en Administración de Negocios Internacionales, es especialista en gerencia de proyectos y cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria de software. Lideró muchísimos procesos de transformación digital y hoy está aquí con nosotros para contarnos de forma simple y efectiva cómo Properix también nos puede acompañar a toda la temática que veremos hoy. Buenos días, buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Hola, feliz de estar acá nuevamente. Estos espacios, sabes, que me apasionan mucho porque nos forman y nos capacitan a todos los que somos actores desde la propiedad horizontal. Yo juego ese rol de estar tras bambalinas como proveedor y también soy residente, entonces viene muchísimo para aportar. Estos espacios nos forman mucho y estábamos hablando ahorita con el equipo y ya son más de 33 webinar que nosotros hemos dado a lo largo de la experiencia de Properix en Colombia. Entonces, feliz. Cada webinar nos deja mucho aprendizaje. Entonces, nada, saludarlos a todos, bienvenidos. Como escuchan, Gwen tiene un acento diferente, ella es de origen, o más bien es de Argentina, y se preguntarán por qué. A todos los que no nos conocen aún, bienvenidos. Nosotros somos Properix, somos una empresa que lleva más de 10 años desarrollando software de gestión para propiedad horizontal. Somos de origen argentino, actualmente lideramos el mercado con contundencia ya nos ha permitido llegar a países como Paraguay y Uruguay. Y por este mes estamos cumpliendo ya 4 años en Colombia, por eso revisaba el tema de los webinars que venimos dando. ¿Qué hace Properix? Nosotros buscamos facilitarle la vida a quienes somos actores de la propiedad horizontal, al administrador, al contador, al revisor, al consejo, al residente y hasta el guarda de seguridad. Nosotros buscamos simplificar la comunicación en ida y vuelta entre cada uno de los actores, permitiendo que todos esos procesos que hoy llamamos software contable, software de citofonía, software administrativo, software de asambleas y demás, no sean islas de información, esté todo integrado a través de una aplicación. Y lo mejor, donde hoy en día llegue directamente a los residentes, ahí, a su celular, en una aplicación, donde ellos puedan ver una cuenta de cobro, un estado de cuenta, un recibo de caja, una reserva en salón social, una asamblea, una autorización, como por mencionar cosas. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es transformar la manera como se administra hoy la propiedad horizontal mediante la tecnología, colocándola al alcance de todos. Y algo muy básico, güey, que sea fácil para todos. Entonces, es para nosotros clave que tengamos la tecnología y busquemos estos espacios de formación y capacitación para entender todo ese tema de actualidad que nos va a hablar el doctor Serrano, cómo lo puede hacer más desde la aplicación. Eso es Properix y nuevamente gracias a todos por estar acá. Si te parece, buen, le damos paso a Serrano Abogados, inicialmente al doctor Ramiro Serrano. Doctor, Exacto, bienvenido. bienvenido. ¿Cómo me le va? Gracias. Qué Gracias por rico aquí aceptar esta estar con invitación. Properis. De verdad, Sí, muy sí, sí. rico. De nuevo Muchas estar gracias. compartiendo sala con ustedes, ¿no? Así es, doctor Serrano, feliz de tenerlo acá en esta que como siempre lo hemos dicho, le hemos abierto la invitación para trabajar juntos, crecer juntos, aprender juntos. Y hay algo particular. Hemos compartido tarima, hemos compartido charlas, hemos compartido eventos en Sí, sí. Bogotá a nivel nacional y hoy tenemos la oportunidad de que esté con nosotros. Entonces, bienvenido, doctor Serrano. Nadie mejor que usted que tiene una experiencia amplia en esto que llamamos propiedad horizontal, donde a través de su empresa ha formado y capacitado a mucha gente, ha ayudado a mucha gente.
Y qué bueno que hoy nos pueda ayudar en esto de la reforma laboral y su impacto en la propiedad horizontal. Bueno, toca es empezar para ganar tiempo y dar la oportunidad que nos sigan contando ustedes las maravillas de Properties. ¿Te parece? Así va a ser. Claro que sí, doctor Serrano. Adelante, muchas gracias. Bueno, como le gusta a mi amiga de Argentina, que se vea toda la pantalla completa. Hay que darle gusto. Bueno, ¿es cierto, Daniel? En efecto, así es. ¿No? Bueno, a ver, hablemos sobre, cuando hablan de la reforma laboral, yo quiero comentar una situación, se genera pánico. Y pánico porque las reformas en nuestro país se han vuelto más un criterio político que una realidad jurídica. Entonces, todo el mundo saca banderas si se aprobó, si no se aprobó, de quién son los éxitos en un momento dado. Y en realidad la reforma laboral no tiene una incidencia muy profunda en la actividad laboral. Eh, Hay otra premisa antes de iniciar mi charla que me gusta de todos modos aclararla, es mm, es precisamente tenemos cuántos minutos, la jefe de nosotros cuánto nos da de minutos. Bueno, Son 40, 40 45 minutos. minutos, sí, señor. Sí, 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 Perfecto. igual usted tranquilo, puede Bueno, exponer tranquilo. Yo cualquier cosa yo lo paro, le hago así. me hace la ceñita, de acuerdo, Sí. perfecto. Es que yo me emociono hablando y el problema es ese. Entonces, dentro del cuento de la reforma laboral y su incidencia, hay otra cosa que hay que saber. El derecho laboral no es para los abogados. Entonces la gente dice, es que el Ramiro Serrano es el que debe saber de la reforma laboral porque es el abogado. No, 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 no. Todos debemos conocer todas este tipo de reformas porque es que o si no, no podemos tomar decisiones. Las normas cubre para todos los colombianos y para todas las personas. Entonces no podemos hablar que la reforma laboral en un momento dado tenga simplemente incidencia sobre eso. Teniendo en cuenta la situación, vamos a tomar unas variables y voy a estar contando más o menos rasgos generales de lo que es el contrato laboral y entraríamos a profundizar algunos temas que vienen en la reforma. Dentro de los elementos del contrato, que es lo primero que tenemos que hablar, es necesario irnos al artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo donde dice que hay contrato de trabajo cuando existen tres elementos. El primer elemento es un trabajo personal. Un segundo elemento, estaríamos hablando de una subordinación y dependencia. Un tercer elemento tiene que ver con la remuneración o salario. Y dice el numeral segundo de ese artículo 23 un tema que es muy interesante conocer. Dice, si se cumplen esos tres elementos, desde la forma que se le dé al contrato, estamos hablando de un contrato laboral. Y es lo que hablamos de un contrato realidad. Esto me permite a mí entrar a manifestar que los elementos del contrato son fundamentales para entender eso y tal vez por eso hablamos inicialmente. En la reforma laboral se profundizó sobre la subordinación. Hablemoslo a carta blanca, esta reforma viene sobre todo en la protección de diferencias y a romper mucho los vínculos que precisamente se generan entre lo que es el patrono y lo que es el trabajador. Y es necesario, sin salirnos del tema, hablar del contrato realidad. Hemos hablado muchísimas veces, si ustedes me han oído hablar, de la importancia de que los consejos de administración sepan cuál es su función y no coadministren. Es tan cierta la situación que podemos ver en la parte inferior de la presentación las diferentes sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
donde en fallos, en forma clara, manifiesta que cuando los miembros del Consejo de Administración empiezan a realizar funciones que son propias del administrador, artículo 51 de la ley 675, entraría a constituirse un contrato realidad, porque ya no opera la independencia que debe ejercer el administrador, sino entraría en una figura de subordinación. Por eso dije que iba a tratar y voy contando en relación a los diferentes puntos lo que ha generado la reforma respecto a esto. Formas de Bueno, realizarse, lo sí, interrumpo un segundito. Queda la pantallita de nuestras cámaras en el medio de la presentación y que quizás no pueden leer. ahí, Ahí se ve un poco mejor. bueno. Encontramos la forma de realizarse. Entonces, ¿cómo se realizan los diferentes contratos? Puede realizarse en forma verbal o forma escrita. Cuando hacemos los contratos a término verbal, oral, estamos cometiendo un error nosotros como administradores, ya que inmediatamente si se configuran los tres elementos del artículo 23, estaríamos hablando de un contrato a término definido. Existe también lo que son los tipos y la duración de dichos contratos. Esta es una de las cosas que trae la reforma muy importante y muy claro. Antiguamente estábamos hablando de los contratos a término definido, contratos a término indefinido y contratos a término de tarea o gestión. En esto hubo un cambio sustancial dentro de la reforma laboral. Primero, en el contrato a término fijo, antes decíamos que ese contrato permitía 3 prórrogas y después de la tercera prórroga entraba a ser un contrato a término definido a un año. Entonces seguía de un año, un año, un año, un año, hasta que la muerte nos separe, de año en año. Ahora, a la cuarta vez, ya no a la tercera, sino a la cuarta renovación, obligatoriamente se convierte en un contrato a término indefinido. Esa es una figura que quiero plantearles, que la reforma laboral, la tendencia es especialmente volver los contratos a término indefinido y casi desaparecer los definidos, porque es una forma de generar permanencia e identidad del trabajador en lo que es el trabajo. Y existe lo que es dentro de los tipos de contrato, existe el por término definido. En este se va a generar un gran problema para los que trabajan con contrato a término definido, porque hay que definir la obra o labor. Y ya no podemos hacer prórroga de definición y labor. Una vez se termina la labor determinada, si se sigue contratando la persona, dice la reforma laboral, se convertiría en un contrato a término indefinido. Esta es una figura que debemos tener muy en cuenta. Es decir, la duración y las renovaciones del contrato fue una de las variables más importantes que trajo esta reforma laboral, donde la tendencia es trabajar con contratos a término indefinido. Es necesario también, generamos la obligación de lo que, las obligaciones de lo que es el patrono, de muchos permisos que precisamente vamos a ver más adelante cuando ya especifiquemos verdaderamente la reforma. En cuanto a la terminación de los contratos a término indefinido, se fortalece. Va a haber un procedimiento especial, que también lo vamos a ver más adelante, donde se exige que para dar por terminado un contrato de trabajo, se requiere cumplir con el debido proceso cuando se hace terminación unilateral sin justa causa o con justa causa, perdón, con justa causa. Sin justa causa, pues se paga directamente lo que es la indemnización. Entonces, la terminación también en esto generó
un cambio sustancial en este tipo de contratos. En cuanto al periodo de prueba, no hubo cambio en el periodo de prueba. Sigue siendo los 2 meses para contratos a término indefinido y para aquellos contratos a término definido será el 20% de la duración del contrato, que nunca podrá exceder a más de 2 meses, precisamente como periodo de prueba. La remuneración sigue manejándose el mismo sistema, nadie puede ganar menos de un salario mínimo y lo que es el salario integral sigue estableciéndose que debe ser para salarios mayores de 10 salarios mínimos y se constituirá y la obligación de tener el trabajador que cancelar todo lo que son los aspectos parafiscales. Es necesario manifestar que las obligaciones de los derechos laborales se fortalecieron en la reforma y se fortalecieron en una forma muy clara por la sencilla razón de que la supervisión y el control de los contratos quedan en manos del contratante, como lo vamos a ver más adelante, y vamos a manejar dichas especificaciones. Veamos un poquito de los antecedentes. Cuando hablamos de los antecedentes, tenemos que hablar del OT. ¿Por qué vienen todos esos cambios, llamémoslo así, todos esos cambios laborales? Esos cambios laborales se generan no porque haya un gobierno X o un gobierno Y. El convenio con la OCDE creo que lo firmó el doctor Duque, y si no fue el doctor Duque, pues fue el doctor Santos. Es decir, no fue propiamente de este gobierno. Colombia tenía el horario laboral más grande en el mundo. Aquí se trabajaba 48 horas y se ha ido reduciendo a los mínimos, que son 42 horas para el año entrante. Esa reducción, de todos modos, termina siendo a nivel mundial una cifra muy alta. Los 3 primeros, en cifras más altas, estamos en Sudamérica, es Chile, Colombia y otro país, y el 4º lugar en horario de trabajo más largo está Corea. Entonces, fijémonos que no es que estemos generando un privilegio en este tipo de figuras, sino estamos intentando reversar una cantidad de situaciones de los trabajadores que ya habían perdido en otras reformas de ley a nivel de esta situación. Por eso es que tenemos que hablar, obligatoriamente tenemos que establecer que antes de esta reforma viene una cantidad de reformas precisamente que se establecieron. Primero se hizo en el 2010 con la ley 1429 del 2010, una formalización y generación de empleo. Se intentó buscar una norma que formalizara el empleo en Colombia. Después, precisamente bajo la ley 1221 del 2008, reglamentada por el decreto 884 del 2012, reguló lo que fue el teletrabajo. Esa fue es la tendencia precisamente dentro del plan decenal de desarrollo, era la tendencia de lograr sistematizar muchos aspectos dentro de la vida laboral y el Estado, el cual nos apretaron en la pandemia, pero que desde el año 2008 al 2012 entró a reglamentarse. Después vino en el 2020 la inserción laboral productiva de jóvenes, en el cual las empresas que en un momento dado contratara jóvenes se le generara una ayuda especial. Después vino en el 2021 lo de la licencia de paternidad, que antiguamente solo la licencia la tenía la madre. Hoy hablamos de una licencia compartida. También otro aspecto que entró a reformar la ley laboral, que lo veremos más adelante.
Se cambió el término del Ministerio de Trabajo a Ministerio de Protección Social, ¿sí? Se creó el Ministerio de Trabajo cambiándole el aspecto totalmente en forma diferente. Se habló en el 2018 la vigilancia de la prima, recargos de horas nocturnas, seguridad social integral, capacitación, cuáles eran los valores a cancelar. Voy a manejar esto muy rápido simplemente para generar la visión por razón de tiempo. Después, en el 2021, se reguló lo que era lo que era el trabajo en casa, ¿sí? Que llamémoslo así, que es muy diferente a lo que es el teletrabajo. El teletrabajo es el que trabajamos en forma remota, como lo hace nuestra amiga de Argentina, ¿sí? Y el trabajo en casa es cuando la ubicación laboral se hace en el lugar de domicilio. Y en el 2022 vino la desconexión laboral por el abuso que muchas veces se tenía a los trabajadores que terminaban trabajando 24/7 durante toda la semana, obligando a que el patrono solo puede molestar en un momento dado al trabajador o requerir al trabajador en el horario laboral. Espero que esa norma también caiga para los administradores de propiedad horizontal, ¿sí? Y puedan en un momento dado llegar a la casa tranquilos en el horario nocturno. Sigamos precisamente mirando, entonces eso fue en los antecedentes. Ahora veamos claramente qué fue lo que nos trajo la ley 2466 del 2025. ¿Por qué hice los antecedentes? Primero, para que entendamos qué es el cuento de lo que es la parte laboral. Y como segunda situación, es que esto no llegó de la nada. Esto ha sido un proceso del manejo de la reforma laboral que viene exactamente desde el 2008. Esto ha sido un proceso legislativo por la necesidad de generar mejores alternativas de trabajo e incentivar el manejo del trabajo formal. Desafortunadamente, siempre que se aumenta un peso y eso, hay peleas entre lo que es el criterio de trabajadores contra empleadores, pero en realidad fuera de la discusión y genere lo que se está es recuperando ciertos derechos que se habían perdido por normas anteriores. Veamos algunas normas que vale la pena que entremos a determinar. Primero, por norma general, ¿sí? El contrato en Colombia es a término indefinido. Para que sea a término definido o por tarea o destajo, debe debe hacerse en forma escrita, y fuera de elaborarse en forma escrita, debe generarse las especificaciones de tiempo, modo y lugar. En cuanto en el caso de los preavisos de terminación, que lo vamos a ver también más adelante, tienen un protocolo especial. Ya no podemos elaborar simplemente con descargos como lo hacíamos anteriormente, que por decir algo llamamos a Daniel y le decíamos descargue sobre este problema que usted tuvo, y Daniel hablaba y entonces decía sí, pero no le creo y le termino el contrato. Ya no se puede hacer eso. Va a haber un protocolo especial que lo vamos a ver, y lo dejé como un capítulo especial porque es muy importante para el manejo de ustedes como administradores. Entonces, por norma general está el contrato a término definido. Ya hemos hablado que después de la cuarta prórroga del contrato a término definido se vuelve a término indefinido. Y en las prórrogas que se tengamos que hacer sobre el mismo asunto, en el trabajo, en el contrato de tarea o destajo, también se vuelve en término indefinido. Entonces, fijémonos que hoy en Colombia prima el contrato a término indefinido, y habla de otra figura que es el preaviso, que es aquí entre nosotros que estamos poquitos en este auditorio, es lo más ridículo que puede haber. Porque dice que el trabajador deberá avisar
con 30 días de anticipación la terminación del contrato. Pero no se le podrá sancionar si en ese aviso, llamémoslo así, si no realizó dicho aviso. Entonces eso termina siendo letra muerta. ¿Por qué razón? Porque si yo no puedo sancionar por no avisarme 30 días, él me puede avisar un día anterior y queda la empresa totalmente perjudicado por esa terminación intempestiva. Es necesario dejar muy claro que esa figura de preaviso que estableció la ley y que la recoge de las reformas anteriores donde el trabajador debía avisar con 30 días de anticipación, so pena de que se le descontara, fue metida en esta reforma, pero no generó ninguna sanción respecto al comportamiento del trabajador que no cumplió con esta terminación específica. Determinó las 3 clases de contrato: contrato a término indefinido, contrato a término fijo y contrato a labor determinada. En este generó unas especificaciones claras sobre cada tipo de contrato, y como estamos hablando precisamente estamos hablando, cada contrato tiende a volverse un contrato a término indefinido. Ahora veamos la otra figura. Y en la otra figura tendríamos que hablar, y esto sí viene, el recargo nocturno, dominicales y festivos. Empecemos hablando del recargo nocturno. El recargo nocturno antiguamente, entonces, en la actualidad era de 10 a 6 de la mañana, lo que era el contrato, era el recargo nocturno. Antiguamente, cuando tal vez no había nacido la directora que viene de Argentina, estaba muy joven, o no había nacido, resulta que la norma decía el horario nocturno era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y en una reforma que se hizo, se quitó ese horario y dijo, para darle ventajas al patrono, vamos a hacerlo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Se le está recuperando ese derecho que perdió el trabajador. Pero no estamos hablando de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Estamos hablando de un recargo nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana. Es decir, de todos modos le quitaron una horita de lo que antiguamente tenía derecho. Por eso yo planteo que muchos de los derechos que se generaron fue recuperación de mucho que se había perdido. Y es la situación que se genera. En el caso de los dominicales y festivos, eso sí va a cambiar en forma de promedio. En este momento los dominicales y festivos se pagan, llamémoslo así, con el 70%. Y la tendencia es que en determinadas fechas lleguen a valer el 100% los recargos nocturnos. Eso lo vamos a ver ahorita en la tabla de programación que ustedes deben tener para poner en claro esta situación. Y habla de una obligación que debe tener el patrono, señores administradores, es tener un cuadernillo con obligación del registro de horas extras y horas dominicales y festivas. Esta es una carga que se le generó hoy en día a lo que es el patrono, en este caso los administradores de propiedad horizontal. Es necesario, y el Ministerio de Trabajo podrá exigir esas fichas de registro sobre las horas dominicales y las horas festivas. Hablamos también dentro del horario máximo de trabajo. Hoy precisamente, el año entrante serán 42 horas, en este año serán 44 horas, pero en ese traslado o esa evolución hay que entender una figura. Usted sin pasarse de las 10 horas diarias, usted puede hablar de una flexibilidad laboral. La tendencia es que las personas trabajen 3 o 4 días, 4 días y trabajen 3.
esa situación la permitió esta reforma laboral de generar una flexibilidad laboral que debe hacerse conjuntamente con lo que es el trabajador y el patrono. Debe quedar en forma clara. Una cosa antes de que se me olvide respecto a los dominicales, y esto es muy interesante y a ustedes les puede servir como administradores. La ley, esta reforma no habla del derecho a un día de descanso. Precisamente la ley está permitiendo a que usted especifique cuál es el día de descanso. Ese día de descanso no requiere que sea el dominical. Podrá ser un día a la semana. Usted puede decir, su día de descanso es el día lunes. Y si es el día lunes, la persona se le estipula como día de descanso respectivamente. Esta es una de las figuras que trae en forma clara la misma reforma laboral. Sigamos con el tema de qué más trajo esta reforma laboral. Esta reforma laboral trajo también, es necesario actualizar el reglamento interno y se dio 12 meses. La facilidad es que lo más gracioso es que ustedes encontraban todos los reglamentos internos de las empresas ubicados en los baños, porque, o ubicados en el último rincón. En este momento se actualizó un poco más la norma donde se especifica que puede estar en las informaciones. Digamos, si ustedes tienen un edificio muy grande con muchos empleados que les obligue a tener reglamento interno, pues pueden contratar con Properis y ahí pueden subir virtualmente en un momento dado el reglamento interno de trabajo. Lo que sí genera es que tienen 12 meses para la actualización, especialmente de las protecciones que más adelante veremos al trabajador. Ahora les voy a mostrar una cuestión que es el proceso disciplinario para sacar una persona dentro de una empresa. Y es que en esto sí les voy a decir una cuestión, esto sí fue duro dentro del proceso. Miremos el debido proceso. Primero debe haber una comunicación formal del inicio del proceso disciplinario. Entonces yo le digo, Daniel, por decir algo, voy a iniciarle un proceso disciplinario por tales y tales razones. Y yo le indico los hechos, las conductas y qué fue lo que omitió. Y le tengo que dar un término para que él me contradiga que no puede ser inferior a 5 días. Entonces, por decir algo, le doy 10 días para que me conteste por qué usted se robó la plata. Venemos esa situación, ¿no? Después debe haber un pronunciamiento motivado en relación a la contradicción que haya hecho la persona. Y debe imponerse la sanción no radical como lo hacíamos antes, sino tiene que ser proporcional a los hechos o omisiones, dándole esta facultad al juez de decir que si fue proporcional o no fue proporcional. Fuera de eso, esta expulsión de la persona tiene derecho a ser impugnada ante los jueces. Entonces, el problema de sacar una persona, llamémoslo así, con justa causa y bajo un procedimiento disciplinario, hoy por la reforma sí ha generado una gran inquietud respecto a esto, por el problema que se nos genera en este tipo de terminaciones. Otra omiquito, harto. Generalmente, antiguamente teníamos nosotros unas licencias, unas licencias remuneradas, ¿no? Que eran por calamidad doméstica, que eran 3 días, cuando uno se casaba 5 días, permisos sindicales, derecho al sufragio, cargos oficiales forzosos. Eso la ley permitía que en un momento dado la persona se ausentara del trabajo para no ser considerado como abandono del cargo, ¿sí? Y tendría el empresario que remunerarse. En esta reforma laboral se aumentaron esos permisos, ¿sí? Y dentro de esos permisos se generaron, primero,
los compromisos escolares, las citas médicas especializadas, con médicos especializados, los tratamientos de endometriosis, generalmente lo que son las damas que en un momento dado les da muy duro en la etapa de menstruación, y un día de descanso por 6 meses que usted se transporte en la oficina en bicicleta. Entonces, si usted se transporta en bicicleta todos los días a la oficina, tendrá derecho a un día de descanso por tal situación. Estos son permisos que precisamente ha establecido la ley y que tienen que ser permisos autorizados por el patrono y remunerados. También se cambió la licencia de maternidad y paternidad, que lo vamos a ver en este momento. Bueno. También dentro de la reforma laboral, vamos a seguir viendo qué más nos trae. Nos generó la clasificación de teletrabajo. Entonces habló del trabajo autónomo, el que usted trabaja todo el día en el lugar de domicilio, el móvil, el que usted tiene que estar en un momento dado de un lugar a otro, o híbrido, cuando son las dos situaciones. Sobre este trabajo se hizo claridades de lo que el patrono tiene obligatoriamente que dar como una figura de remuneración por el ejercicio de la virtualidad, los derechos que tiene para el manejo los derechos que tiene por el ejercicio propio de la actividad, y que no sea molestado en los horarios fuera de los estipulados en el contrato de trabajo. Se hizo una reglamentación, llamémoslo así, se hizo más o menos una reglamentación del teletrabajo, pero yo a mi criterio considero que todavía hay trabajo. Miremos, por decir algo, cuando uno ve, digamos, plataformas como Properis, ¿sí? Empezamos nosotros a visualizar que cada día van a haber más tendencias a nivel de esto. Cuando uno tiene intercambio con administradores de propiedad horizontal de otros lugares de Colombia, vemos que la tendencia laboral en casi todo el mundo es llegar a 3 o 4 días de trabajo. Y hoy ustedes lo saben, los que tienen hijos, que hoy parte de los muchachos buscan más todo este tipo de virtualidad y tener claridad y satisfacción, más que en un momento dado la permanencia física que se tenía antiguamente. Entonces, por tal razón, considero que la corriente del teletrabajo, sea autónomo, móvil o híbrido, falta todavía mayor profundización en el manejo de la parte legislativa. Bueno, se habló de las plataformas de reparto, el trabajo agrario, el servicio doméstico, el cual hoy tiene que ser por escrito, el manejo de migrantes, el manejo completo de migrantes, en todo lo que era el arte, la cultura y los periodistas. Estos oficios que estaban un poco depreciados y que no estaban reglamentados, exigen actualmente que se formalicen para evitar en un momento dado la informalidad y el no pago de la parte prestacional. No voy a profundizar sobre este tema por la sencilla razón de que pues, no es muy canalizado hacia lo de propiedad horizontal. De la misma manera, para el caso de las personas con movilidad reducida, se deben tener 2 personas por cada 100 trabajadores que tenga la empresa, personas con movilidad reducida. En cuanto al contrato de aprendizaje del SENA, ese fue un caso que también generó muchísimo malestar. Es porque hoy el contrato de aprendizaje del SENA tiene que elaborársele un contrato laboral, dándole hasta oportunidades sindicales a los aprendices del SENA. Eso llevó a que el riesgo de crear vínculos laborales y por los procesos de terminación hoy en día, los empresarios han tenido un poquito de inseguridad en cuanto a este tiempo, a este término, y creo que esta parte de la reforma laboral lo que hizo fue perjudicar
a estos estudiantes en su práctica. Una concepción muy personal. Vemos el caso de la violencia, el acoso y la discriminación. Eso está fundamentado totalmente. Hoy yo quiero comentarles que no solo a nivel laboral se está generando una gran fuerza para acabar con la discriminación y el acoso, hasta tal punto que hay casos prácticos en propiedad horizontal, como la sentencia T-317 del 2020, que fue un caso específico de Barranquilla, donde una administradora maltrataba a una persona de vigilancia y después del maltrato el vigilante lo sacaron. El vigilante inició una acción, una acción de tutela donde el juez exigió a la administradora realizar una asamblea y pedirle excusas públicas al vigilante, y a la empresa de vigilancia le dio orden de iniciar un contrato definido a 1 año y darle la validez al respecto. Hoy quiero decirles que, porque yo sé que a veces los que estamos aquí en el gremio, una de las mayores quejas que se generan es el maltrato, muchas veces por falta de cultura de la gente, pero estos maltratos hoy en día están siendo por la parte legislativa muy controlados y muy fortalecidos. Quiero decirles que en la reforma laboral se le dio una gran importancia a lo que es el manejo de la violencia, el acoso y la discriminación. Es necesario hablar que en esto hoy en día se tiene una gran situación. Y esta se la hago sonar a nombre de Properis. Mire, pónganme atención. Quise colocarlo con el artículo completo, porque quiero que ustedes entren en conciencia de esto. Dice contratistas y subcontratistas, y dice el artículo 44 de la reforma: las personas naturales o jurídicas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios serán solidariamente responsables con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones que tenga derecho a los trabajadores, a menos de que se traten de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Esto quiere decir que una de las funciones que debe tener hoy el administrador es el aspecto del control de los contratos, llamémoslo así, de los contratistas, porque cualquier situación puede irse contra la copropiedad, porque en la reforma laboral esa situación de no supervisión puede generar responsabilidades. De la misma manera habló de los servicios temporales de trabajo, el cual manifiesta que no podemos hablar de servicios temporales cuando son actividades permanentes de la empresa. Y cualquier maniobra para hacer elusión y trampas de esta situación tendrá como sanción, o como llamémoslo así, como lo dicen ustedes con el adagio popular de salarios caídos, un salario por cada 24 meses. Bueno, ya Ramiro, está mi lo trabajo. vuelvo a interrumpir, perdone. Es que Sí, acá nuestros participantes nos están preguntando si podemos sacar, digamos, el panel que tenemos de nuestras imágenes que les bloquea, digamos, la pantalla y no dígale que lo pueden ver el saquen con material. fotico. Eso toca que lo saquen con fotico. Solo salen los matachitos. Dígale que lo saquen con foto. Ok. Perfecto. ¿No? O si no, me toca hacer montaje todas las veces, al menos para ver la diferencia. Hablamos de los entornos laborables flexibles que ya hablamos. La licencia de maternidad para el 2025 son 3 semanas y para el 2026 son 4 semanas que tendrán derecho lo que son los padres por la respectiva licencia de paternidad. Hablamos del pago de cesantías. Ahorita se puede pagar mensualmente, ¿sí? El 8.3%, y se va a pagar los intereses como lo hacíamos antes. Ahorita ya no lo pagamos en el mes de febrero, el 15 o 16 de febrero, sino podemos ir haciendo el aporte a cesantías en forma mensual. Y viene la reforma pensional, que en un momento dado no sabemos si arranque o no arranque.
pero la reforma pensional también va a generar unas obligaciones y unas cargas muy importantes, porque con la reforma pensional lo que se está buscando es que para los contratistas nosotros consignemos lo que es el pago de parafiscales en vez de la persona, llevando una inversión dentro de esa obligación y llevar sobre esta figura. Le entrego en esto, si tomen la fotico que considero que es muy importante, ¿sí? Que es las diferentes obligaciones. Y esta tabla es muy importante para que no tengan que leer la ley, es un resumen. El 25 de junio hubo un incremento en los contratos laborales, incluyendo, decir, hubo una modificación a los contratos. El 1 de julio del 2025 aumentó el recargo del trabajo dominical y festivo en un 80%. El 15 de julio del 2025 se bajó la reducción de 44 horas semanales. Era 46, ahora es 44. El 25 de diciembre del 2025, el horario nocturno será de 7 de la noche a 6 de la mañana. El 1 de enero del 2026 habrá incremento del salario mínimo. Ya hoy se está hablando por presidencia de que va a ser entre el 12 y el 14%. El 1 de julio del 2026 aumenta el recargo de trabajo dominical y festivo en un 90%. El 15 de julio del 2026 entrará la reducción a 42 horas laborales entre la semana. Y el 1 de julio del 2027 el aumento del recargo dominical y festivo será de un 100%. Esta tabla ojalá sí la puedan tomar la fotico, que en realidad es muy importante que la tengan, sobre todo para las proyecciones. Lo otro pues es de cultura general y de manejo, pero esto considero que sí es muy importante dentro de la charla que yo estoy trabajando. Entonces entremos a mirar algunas recomendaciones. Primero, analizar todo lo que son aspectos de contratación. Hoy yo creo que hay que mirar mucho la contratación de personas jurídicas. Yo invito mucho a los administradores de propiedad horizontal para que constituyan empresa, porque es que hoy dar por terminado un contrato laboral y todo este tipo de situaciones genera un gran riesgo para la propiedad horizontal. Es necesario que empiecen ustedes a trabajar. El presupuesto no lo van a trabajar este año como lo trabajaron el año pasado. Ustedes tienen que elaborar un crecimiento programado, es decir, va a haber unas variables por las fechas que anteriormente vimos. Eso nos obliga en un momento dado a condicionar presupuestos progresivamente. Ya no podemos generar el presupuesto en línea. Eso hay que tenerlo claro. Otra situación que debemos tener en cuenta es la flexibilidad laboral. Y entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar es contrato por resultados, ¿sí? Hay que hacer obligatoriamente seguimiento de los contratos de prestación de servicio. ¿Por qué razón? Porque ya no lo podemos tomar con la concepción de laboral, sino el contrato de prestación de servicios tiene que trabajarse por resultados. Y intentemos virtualizar, digamos, el ejemplo con Properis. Yo tengo esta charla montada, no es porque sea con Properis, pero tenemos que intentar virtualizar los procesos, porque es la única forma de optimizar el desarrollo lo mismo. Esas son las recomendaciones básicas que se generan en relación a la reforma laboral. Yo quisiera terminar con una frase antes de que me saquen del escenario. Una frase de Edward Punset que dice: no basta con reconocer las competencias en las que nos sentimos bien, hay que saber controlarlas, y eso solo se consigue dedicándose muchas horas de trabajo y estudio. Estudiemos la reforma laboral porque nos cambia la estructura administrativa de nuestras propiedades horizontales. Si ustedes quieren hacer seguimiento en un momento dado de información a nivel inmobiliario y de propiedad horizontal, ahí les dejo el código, es el canal de WhatsApp donde en forma diaria estamos generando las noticias. Eso no es comercial, ni yo me vendo, ni nada de esas cuestiones, sino es un canal
netamente informativo para precisamente lograr crecer el sector inmobiliario. Mm, con esto termino la charla en los términos que usted me dio, Daniel, exactamente los 50 minutos. Doctor Serrano, impecable, más puntual que un suizo, como se dice por ahí, Me hizo ¿no? correr, sí, me hizo No, 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 correr. no, 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 por favor, excúsenos entonces, a la próxima le damos mucho más tiempo y qué buena manera de cerrar, ¿no? No nos confiemos de lo que ya conocemos, sino la invitación es a seguir invirtiendo tiempo para aprender y demás. Y mire que, como tú lo dices, no es porque estemos en Properix, pero la reforma laboral nos invita a optimizarnos, a la virtualización. El mensaje que decías ahí con la cita que colocaste es aprender, ¿no? Es a dedicarle tiempo. Pero nosotros desde Properix lo vemos de la siguiente manera. Si le Me están invertimos pidiendo tiempo, me están pidiendo dime, este código. Le pido adelante, disculpas. tranquilo, no, ni no ha Este código faltado. que en realidad le sirve a la gente porque ahí yo meto sentencias, meto todas las actualizaciones. Esto sí no es negocio, Daniel. Esto sí es pura filantropía, como No, no, si no. estuviera yo desocupado, ¿no? Ahí lo vamos a seguir porque sí tienes razón. Es el grupo de WhatsApp, ese canal de WhatsApp que hoy en día sirve para comunicar y compartir conocimiento. Doctor Serrano, si me permite, antes de responder unas preguntas de los asistentes, veo Perfecto. mucho público nuevo. Le cuento que nos ven desde Cartagena, desde Villavicencio, desde Cali. Tenemos casi 250 personas conectadas. Entonces, definitivamente, y veo muchos nombres nuevos, como veo muchos clientes que nos escuchan y nos siguen. Entonces, mis queridos, me voy a tomar unos minutos para hacer una breve introducción de eso que nosotros llamamos integralidad, de ver este tema de los presupuestos, ver este tema del control de los contratistas, digitalizar la información, que es lo que nos habla la reforma y que con el contexto y la experiencia del doctor Serrano lo llevamos. Entonces, yo quiero compartirles algo muy dinámico, muy práctico. Les cuento que hoy en día, cuando ustedes tienen una plataforma como la nuestra, nosotros buscamos, el objetivo nuestro es que sea simple, fácil y amigable para ustedes. Que lo puedan trabajar desde sus celulares, que ustedes tengan acceso a sus clientes, si son administradores, si son contadores, si son revisores. Si son residentes, tengan acceso a toda la información de la copropiedad a través de un solo canal y esto se permite por medio de la tecnología. Nosotros buscamos integrar la propiedad horizontal y para ello imagínense que hoy en día la tecnología les permite a ustedes tener un resumen general de cómo está la copropiedad. El corazón, que son los números que llamamos la contabilidad, pues por acá vamos a tener cuánto dinero disponible, cuántos son los pasivos, cuánto recibo de cuota de administración, cuál es la cartera, cuánto dinero cobro, eso está ahí. Pero el doctor Serrano nos hablaba de los presupuestos, entonces nada mejor que el presupuesto esté en línea y este presupuesto pueda ser progresivo o se pueda optimizar. Properex tiene esta opción y la tiene inmersa dentro del sistema. Nos hablaba de controlar o manejar los contratistas. Ustedes tienen por acá un módulo de proveedores donde van a tener esto, manejan todo lo que es el gasto, la programación de pagos. Y finalmente por acá hay un módulo de mantenimiento que muchos de nuestros clientes no solamente controlan sus mantenimientos desde acá, sino controlan sus contratos desde acá porque acá van a poder colocar la periodicidad, cada cuánto se realizan, si se renovó o no. Y esto va a permitir que ustedes tengan un archivo, este archivo sea digital y puedan digitalizar toda esta información a través de unas carpetas para que esté disponible para ustedes como equipo de la copropiedad o para sus residentes. Finalmente, lo que nosotros buscamos es que toda esta información que nace del equipo de trabajo de la copropiedad esté disponible para dos actores importantes. El principal, la razón de ser de todos los que estamos acá, que son ustedes, los residentes, o nosotros los residentes, porque yo soy parte de una copropiedad. Y es que a través de mi celular yo pueda tener todo ese ecosistema lindo de la información que necesito. ¿Qué tipo de información? Ahora estamos en épocas de extraordinarias, se nos avecinan las ordinarias, poder realizar asambleas virtuales que no sean un complique. Nosotros tenemos una metodología muy práctica. Poder tener un contacto con el guarda de seguridad donde pueda llamar, donde pueda escribir o donde pueda enviar audios, muy acorde a lo que hoy en día la manera como nos comunicamos. El corazón de la propiedad horizontal, que es todo lo relacionado con la cuenta de cobro, y desde acá simplemente saber cuánto tengo que pagar,
acceder a una cuenta de cobro de una manera muy fácil, muy sencilla. Y junto a esto, si son contadores me van a entender, reducir en un 90% la solicitud de los estados de cuenta o recibos de caja, porque los residentes van a tener acceso a través de la aplicación a ese estado de cuenta o ese recibo de caja con simplemente un clic. Pero ahí no acaba todo, necesitamos estar actualizados y para estar actualizados nosotros buscamos que los administradores nos simplifiquen la manera de organizar la información y la vamos a tener acá. Nosotros como residentes necesitamos ser escuchados y para ser escuchados la administración pone múltiples canales a su disposición, presencial, telefónico, WhatsApp, correo, pero si ustedes son administradores, ¿cómo centralizan esto? Esto se vuelve un caos. Para calmar ese caos, yo les digo a los residentes, venga, ustedes tienen un módulo donde ustedes van a controlar sus peticiones abiertas, van a controlar sus peticiones finalizadas y dentro de ello vamos a conocer ese famoso debido proceso que se habla tanto desde la parte legal que es un número de radicado, una fecha de creación, un mensaje de ida, un mensaje de vuelta y guardando toda la trazabilidad con un principio de seguridad que hoy en día les gusta mucho a nuestros clientes, que es que no se pierda la información. Entonces puedo trazabilizar todo eso acá. Desde acá participar de una votación, de una asamblea, conocer la agenda de la copropiedad, los archivos o los mantenimientos de la copropiedad. Entonces, Properix lo que busca es simplificar la gestión. Esto es un breve abrebocas donde vamos a lanzar una encuesta para que aquellos que quieran conocer más, explorar más, nos permitan conocerlos y nosotros mostrarles cómo la tecnología los acerca a esta virtualización de procesos, a optimizarlo desde la reforma, porque cada vez que damos un webinar, nosotros buscamos, mi doctor, cómo enganchar el tema con la solución, que la tecnología esté disponible para todos nuestros clientes. Y como les digo, no importa si son administradores, contadores, revisores, consejeros, residentes, Properix tiene algo para ustedes y qué bueno que siempre esas ofertas tengan un plus, que es un descuento. Entonces los invitamos a votar, los invitamos a que conozcan nuestra solución, a que quienes quieran escucharnos una charla. Y mi doctor, mientras la gente vota y pregunta, ¿qué le parece si resolvemos unas dudas por ahí que tenemos abiertas en el chat? Perfecto, Daniel, no hay ningún problema. Listo. Entonces, bueno, por acá le mandan primero que todo muchos saludos. La señora Emma, como que lo conoce muy bien porque lo sigue mucho, entonces le manda mucho. La señora Nancy Ocampo nos pregunta que si una persona tiene contrato de obra hace 3 años y no se ha liquidado, ¿cómo quedaría y a partir de cuándo el cambio con la reforma? ¿Se le cuenta ese tiempo? Muy buena la pregunta, Daniel. A ver, el contrato de obra es por tarea. Hoy me exigen el contrato que tengo que especificar en forma detallada cuál es la tarea o labor. En ese contrato debe estar la tarea o labor determinada. Lo que no me permite la ley es hacer renovación como lo hacíamos antes, prórroga, prórroga. Eso Ok, ya no puede hacer esas prórrogas. Tengo que inventarme, perdóneme de que estoy hablando como, tengo que inventarme otra razón social o otro objeto de contrato para poder contratar a esa persona. Es decir, los contratos de obra o labor determinada, Daniel, tienen que quedar o se terminan, pero yo no puedo volver los contratos de obra labor como lo hacíamos antes, que era cada ok, año generamos un contrato de obra y labor, que eran contratos a término indefinido, ni siquiera eran definidos, sino que le tomábamos el pelo al trabajador en esa figura. Eso se acabó. Es muy difícil, por como lo plantea la ley, Daniel, entrar a renovar un contrato de tarea, porque es decir, yo no puedo igualar las especificaciones. Si elaboro las especificaciones de una vez por la premisa de esta reforma, se me vuelve contrato a término indefinido. ok, perfecto, súper claro ello. Mi doctor, por acá hay otra pregunta de la señora María Eugenia, un abrazo para ti. Respectado, doctor, una empresa de administración contrata a los delegados con un contrato de participación, así lo llaman, deja ya entre paréntesis. ¿Sigue siendo legal este tipo de contrato? Uy, Daniel, es que hay que mirar el contrato y las condiciones en que se elaboran. Es que cuando hablamos de cuotas de participación, que es un contrato netamente comercial, tenemos que preguntarnos si es verdaderamente comercial o si se cumplen los tres elementos. Es que eh, eh, yo,
Es que a veces pasa como, voy a tomar el ejemplo, el administrador que lo nombran administrador, pero le dan órdenes de todo. Ese no es administrador, ese es un mensajero. Y Buen y a la punto. luz de la ley, no, es la verdad. Y a la luz de la ley dice, todo contrato que haga un trabajo personal, una subordinación y dependencia y una remuneración es contrato de trabajo, así sea el nombre que se le dé. Ah, que uno es muy de buenas y no lo han, y no lo han demandado, ese es otro cuento, ¿no? Es como Ok, el cuento de que usted puede ser infiel, pero la vaina es que lo cojan. No, ahí sí usted se va a ver en un problema, lo mismo en esto. bien. De hecho es, sí, sí, puede que yo haga esos contratos y fuera de eso los pongo a arrodillarse todos los días hacia mí y todas las vainas y no me demanden. Ah, no, eso es estar de buenas, pero de que hay riesgo jurídico, sí hay riesgo jurídico, Daniel. No tentemos a la suerte entonces ahí con ese tema. Por qué esa sonrisa, Daniel? No, 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 ni me ha No, faltado, no lo bueno. veas de esa manera. Sigamos con don Víctor Rendón, si te parece. Él nos pregunta, ¿con los contratos de prestación de servicios profesionales también aplican los 4 periodos para volverse un contrato indefinido? No, no, hay que entrar a definir cuál es el contrato de prestación de servicios. En el contrato de prestación de servicios hay que entender, Daniel, que existe una independencia en el contratista. Ok, Existe una independencia. Así haya horario y todo, pero existe una independencia total. Es que ese fue el problema del contrato realidad a nivel de los administradores, de las sentencias que yo coloqué ahí, Daniel. Porque es que si yo tengo, yo le quito independencia al administrador y tengo un contrato de prestación de servicios, pues eso no es un contrato de prestación y de servicios porque resulta que hay una subordinación, ¿sí? Y si hay una subordinación, perdóneme, ahí ya se me cae totalmente y se me vuelve un contrato realidad. bien, perfecto. Acá es más una aclaración de que nos hace o nos pide que aclaremos del señor Alejandro Largo. Él dice que no entiende por qué recae en el administrador el tema del cuadernillo, con el tema de las horas nocturnas, festivos, ya que desde el punto de vista de él no es pregunta si no debería ser responsabilidad de la empresa contratada, sabiendo que es un servicio que se terceriza. Y él ve como que uno como administrador somos responsables solidarios. Entonces creo que va más por el lado del contador, No, ¿no? no, a ver, es que, y entiendo muy bien la inquietud de Alejandro, ¿es cómo se llama? Sí, señor Alejandro La Largo. inquietud que está hablando Alejandro. A ver, es que, ¿qué es lo que sucede? Antiguamente, pues yo tenía el contrato y mostraba el contrato y le decía al juez, me lavo las manos como Pilatos, ¿sí? Hoy yo ya no puedo hacer eso porque yo tengo que demostrar que hice supervisión en el pago en los pagos respectivos. Pusieron, y si nos vamos, pues Daniel, y si nos vamos para la reforma pensional, llega a pasar, es totalmente más agresivo Ok, en esa situación. Sí tiene razón en un momento dado Alejandro, antiguamente ese control traía una figura de control el código sustantivo de trabajo, pero no era vinculante. El problema es que con la reforma sí lo generó de manera vinculante, por eso yo coloqué el artículo específico para que precisamente lo viera. perfecto. Si me permite, doctor, vamos cerrando con las últimas 3 preguntas. Y me nos dice don Julio, ¿cómo un administrador debe verificar el cumplimiento de la nueva ley laboral para asegurar que los vigilantes no resulten perjudicados ante políticas propias de la empresa vigilancia contrarias a esta ley? Usted puede pedirle dentro de, a ver, ahí está muy bien en la elaboración del contrato. Usted puede exigir el pago de nómina y para fiscales para poder en un momento dado pagarle a la empresa de vigilancia. Eso depende es cómo usted elabore el contrato. Si usted elabora un contrato donde está generando protección de las personas que están, perfecto, ¿no? Bien. Muchos saludos en general, que todos están comenzando a seguir a través del canal, que muchas gracias por compartir el código. Y Luz Espinosa nos pregunta, ¿qué pasa si contratamos una empresa de conserjería y esta no cumple con el pago mínimo a sus empleados? Primero que todo estamos en el problema de contratar una empresa de conserjería. Ya
¿Quieres saber una cosa, Daniel? Aquí en Bucaramanga, perdóneme la expresión que voy a decir, pringaron a más de 20 copropiedades con multas. Porque está dicho de que todas las empresas de vigilancia tienen que tener aprobación por parte de la Superintendencia de Vigilancia. Ahora, respecto al control, es lo que hemos dicho. En cuanto al control, ese control se puede hacer en la parte contractual. Bien, perfecto. Y cerramos con esta de Alexandra Sánchez. Al público les agradezco la participación, la cantidad de dudas, pero ustedes saben que estos espacios son muy provechosos, salen muchas dudas y muchas inquietudes. No se les olvide que se pueden sumar al canal del doctor Serrano. Recuerden que este webinar sí fue grabado y va a estar próximamente a través de YouTube en el canal de Propex, donde pueden consultar los otros 33. Y la pregunta puntual es, doctor Serrano, una pregunta. ¿Cómo se contratan a los administradores? Me pareció particular. Generalmente por prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios. ¿Sí? Mm, Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema, Daniel? Es que el problema ahí no es el contrato. Era lo que yo hablaba antes. Si yo contrato a un administrador que es el gerente de la persona jurídica, ¿sí? Y resulta que tiene que recibir orden hasta para comprar un lápiz. A mí me hace acordar un conjunto de hace 3 años que conocí, no era de Bucaramanga, ¿sí? Donde toda compra superior a 5.000 pesos tenía que ir con la firma del presidente. Uy, eso se le volvía a uno la boca llena de agua para una demanda laboral, porque ahí no había independencia, había una subordinación plena. Entonces ok. esa subordinación es la que genera el contrato de realidad. Yo no voy a satanizar los contratos de prestación de servicios. No, esos siguen vigentes. Lo que pasa es que yo no puedo utilizar el contrato de prestación de servicios para quitar una independencia y generar una subordinación. Bien, perfecto. Doctor, la ñapita, como decimos. Todo lo que Liliana, quieras. Liliana Tavera me dice, ya con esto cerramos y gracias a todos por su participación. Liliana pregunta algo que me llama la atención. Como miembro de consejo, ¿es válido pedir al administrador el soporte del control realizado de horas extras de la empresa de vigilancia de aseo o estaría incurriendo en coadministración? Es que, a ver, le voy a aconsejar, ahí están las sentencias. La sentencia dice en forma clara que es que eso me dio a mí para una charla completa en un congreso, Daniel. Es que yo, Buenísimo. decir, el hecho de que yo lo supervise a usted no quiere decir que exista subordinación. Y lo dice mismo los fallos, es decir, que el consejo de administración haga los controles respectivos, que haga el derecho de inspección, que le tome la lección en un momento al administrador. Eso no es coadministración, eso es hacer auditoría. Pero si yo llego y le digo, bueno, me da el favor y se viste de azul, ¿no? Y fuera de eso, tiene que contratar a Properis. Y fuera de eso, tiene que entregar los recibos en color rosado. Y le tiene que comprar a fulanito. Pues ahí no hay, perdóneme, no hay definición, Daniel. Ok, No hay autonomía, que es lo que precisamente establece la norma. perfecto. Doctor Serrano, qué placer tenerlo acá. Muchas gracias por No, una compartir su dicha estar de nuevo conocimiento. con Properis. De verdad, muy contento. No, y estamos seguros de que nos vamos a seguir encontrando, lo vamos a seguir invitando a estos espacios. A todos los asistentes, gracias por invertir su tiempo en estos espacios de formación y capacitación. Excúsenos, no podemos responder todas las preguntas. Creo que quienes participamos de esto nos encantaría responderle a todos, pero no podemos. Gracias a todos, gracias por compartir este espacio. Wayne, gracias por sumarte a este webinar, a estos espacios. Doctor Serrano, un saludo a ti y a tu equipo. Muchas gracias por seguir Un abrazo muy brindando grande. estos Muchas espacios. gracias. Hago un Igualmente. último aviso. Al doctor Serrano vamos a volver a pedirle el QR, le voy a pedir después personalmente, así en el correo que les va a llegar mañana, les compartimos al link a este famoso canal y al contacto del doctor Serrano para que ustedes puedan contratar y charlar con él personalizadamente. Y por Mil gracias, último, Properis.
Bueno, mañana van a recibir esta encuesta de satisfacción que nos ayuda muchísimo a seguir mejorando. El video completo del webinar para que lo puedan repasar o compartir con su equipo. Bueno, Ramiro, un gusto haberte tenido aquí con nosotros, un placer. Dani, muchísimas gracias, como siempre, fantástico. Y a todos ustedes, gracias por su tiempo y por confiar en Properix como aliado en la gestión de propiedad horizontal. Y nos estamos viendo en el próximo webinar. Que tengan una excelente tarde. Un abrazo, Listo. que estén muy bien. Abrazo. Chao.